Entiendo que uno de los méritos del discurso libertario, anarcocapitalista, de la libertad de mercado, de la libertad en general que está imperando en Argentina en este momento, tiene el mérito de cualquier otro sistema de legitimación, sistema simbólico de legitimación de un determinado momento histórico en el cual la relación de fuerzas eh, está a favor de los sectores dominantes de manera clara. Hay un momento hegemónico y ese mérito es precisamente esconder el verdadero conflicto social. Cuando, no el verdadero conflicto social, sino eh, el modo en que el conflicto social inherente al funcionamiento del sistema, la puja distributiva que se da sobre todo entre los sectores poseedores de capital concentrado, sean locales o extranjeros, y los sectores asalariados. Ese conflicto queda velado en la lógica de amigo-enemigo en términos políticos. Cuando yo declaro que todo el aparato político es nefasto, es traidor, es colectivista, es enemigo de la libertad, lo que estoy haciendo es poner en un lugar erróneo, decididamente erróneo, el conflicto sociopolítico real. Es decir, los problemas sociales no existen porque hay una diferencia estructural clave, operativa, funcional y constante, con diferentes expresiones, sino que hay un grupo de personas inherentemente malvadas, que en el caso del discurso de Milei toma la forma de la casta, pero es una forma flexible, flotante. Quien se oponga a las ideas de la libertad, definidas muy vagamente como la libertad de mercado, muy vagamente, quien se oponga a la idea de turno es un traidor. Y es parte de lo que se ha dado a llamar, en este caso, la casta. ¿Sí? El espacio de privilegios que se supone tienen los políticos a partir de donde roban. En donde se mezcla eso con la idea de que el Estado es básicamente una asociación de expoliación, una asociación criminal. Y hay muchos elementos confusos ahí. Es cierto, por ejemplo, que Max Weber definía al Estado como una asociación para la dominación política, es decir, una asociación para hacer norma, ¿sí? Para hacer regularidades sociales a partir del poder, en última instancia, amparado en el uso de la fuerza, ¿sí? Porque a esta definición de asociación para la dominación política se une la definición del Estado como único poseedor de la coacción legítima. Es decir, nuevamente, la coacción, el uso de la violencia, amparado en la ley, en la norma legítimo, legitimada. Recordemos que en Weber la legitimidad está dada por la aceptación del dominado, no únicamente por el ejercicio de la fuerza. De hecho, el ejercicio de la fuerza no determina existencia de poder ni mucho menos de legitimidad. La legitimidad está dada por el consentimiento del dominado, de quien se somete deliberadamente a la norma. En este caso se da, por supuesto, la contradicción de que se pretende luchar contra esa asociación criminal que es el Estado, y es criminal porque cobra impuestos, no deja en libertad a la gente, sino que le retiene parte de su dinero, de su ganancia, de su propiedad, pero se encuentra con que solo se puede luchar contra eso, bueno, utilizando la capacidad del Estado de hacer norma. El único problema es que si la norma no es la que exige el Poder Ejecutivo, se activa inmediatamente el mecanismo de el otro como traidor, o el otro como casta, o el otro como enemigo. Que es lo que se da en la situación presente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando
se toma este mecanismo? Porque, en primer lugar, está totalmente velado lo que es el concepto de libertad. Mm, No puede existir para el ser humano libertad en el sentido de hacer lo que cada individuo quiera. Sociológicamente por dos razones. En primer lugar, porque ningún individuo puede actuar libremente sin concurso de los demás para hacer cosas, tener cosas, intercambiar cosas. Siempre tiene que haber reglas porque los otros sencillamente existen y la necesidad de los otros está siempre presente. Más importante todavía, el individuo no puede elegir autónomamente qué hacer, sencillamente porque no está formado por sí mismo. Cada individuo es resultado de un proceso histórico general y de una posición social particular. Resumido muy gruesamente. Pero esta determinación de lo social y de lo histórico es bastante amplia, de tal manera que la posibilidad individual de determinar cosas para uno mismo o para quienes lo rodean es siempre limitada. Nuestros gustos, aspiraciones, expectativas, medios de vida, opciones de acción, están limitados tanto por el contexto, en el sentido donde juegan otros, el mismo juego que está jugando uno, y en este sentido hay que llegar a acuerdos, como está limitado por los antecedentes históricos que configuran a cada quien. Entonces, la idea de la libertad como autonomía personal fue siempre problemática en estos dos sentidos, para lo cual no hay respuesta. La interacción que hace a la producción humana, a la producción económica, pero también a la producción de las personas como tales, es un elemento siempre presente que hay que tener en consideración. Entonces, hablar de la libertad como autonomía personal, individualmente determinada, es ciertamente algo que no se verifica en la realidad. Cuando se observa lo que la gente o las personas piensan, quieren, desean, siempre se encuentra el límite de lo histórico y el límite de lo normativo, de la norma creada intersubjetivamente, pero recordemos, de la norma creada también en contextos de asimetría de poder. No es la misma norma para padres que para hijos, sencillamente porque los padres suelen tener más poder que los hijos hasta determinada etapa de la vida, pero por la misma razón no se espera simetría, igualdad de poder cuando existen desigualdades sociales históricas reflejadas en la posición social de los individuos reales, concretos, tan marcadas como las presentes. Si no se ha dado en muchas instancias de la historia humana la posibilidad de libertad de expresión política que existe hoy en día, lo cual tiendo a considerar correcto. Hay más libertad de expresión y de capacidad de interacción política en este contexto de la democracia capitalista que en la mayor parte de las formas sociales precedentes. Es igualmente cierto que las asimetrías sociales pocas veces han sido tan marcadas, y en este sentido no solamente existe más capacidad de autonomía de una población muy concentrada, porque es muy poca la población realmente rica, que posee acceso a capital monopolista, por decirlo así, aquí y en Argentina y en todas partes del mundo en este momento, pero al mismo tiempo las restricciones creadas a la autonomía personal también están dadas por ese dominio, en el sentido que ese dominio está basado en la circulación de mercancías, en la colocación de mercancías en el mercado, y nunca antes se ha dado con tanta claridad la construcción de lo social sobre el sujeto, pero con un sentido performativo socialmente claro, orientado. Esto es decir, pocas veces se debe haber visto tal capacidad de los sectores concentrados de crear las condiciones para que la gente crea decidir
cuando en realidad está orientando su acción y su conducta y sus expectativas por las necesidades de los sectores dominantes. En este último sentido, parece bastante claro que la posición impulsada por la ideología que rige a el gobierno de Javier Milei o la gente que lo sigue, de hecho, con vehemencia, se sigue en este sentido. Se creen libres, pero están formados como consumidores, como emprendedores, como poseedores de una libertad individual que es ficticia. Es ficticia prácticamente por completo. ¿Sí? Por lo que decíamos antes, pero también porque el propio convencimiento de creer que están eligiendo les impide ver que en realidad son otros los que están eligiendo por ellos. Incluso en el caso del propio Milei. Él está convencido de que es autónomo en su toma de decisiones y por eso cree que tiene coraje o cree que tiene determinadas cualidades personales que dan carisma como líder, cuando evidentemente no ocurre ninguna de estas cosas. Ni piensa por sí mismo porque repite prácticamente clichés que no son nada nuevo en materia económica, y por otro lado reorienta su acción permanentemente cuando se encuentra con, bueno, oposiciones que no puede solventar. Entonces, quien era un enemigo, si es un obstáculo que no puede superar, se vuelve un potencial aliado. Hasta que, por supuesto, se agotan las posibilidades de recombinación. Por eso, en tan poco tiempo de gobierno, se han quemado tantas naves y se encuentra en tanto peligro. Simplemente hay que decir que desde el punto de vista intelectual, sociológico, hay muy poco en el pensamiento de Milei para analizar. Es mucho más notable el éxito que tiene en esta coyuntura de la economía política y de la estructura social argentina, este momento en el cual los grandes partidos de masas del pasado están en crisis. El sistema bipartidista de reparto del poder, de la alternancia, está en crisis, y lo único que se ha encontrado para solventarlo es este tipo de posiciones extremas, o no tan extremas, que se pretenden extremas, que ejercen políticas que tienen efectos extremos en lo puntual, en lo coyuntural, pero que en realidad es más de lo mismo, más del neoliberalismo aplicado por el capital monopólico dominante en una economía dependiente, orientada al sector primario, o que se pretende orientarla al sector primario. Ya destaqué muchas veces que uno de los grandes problemas de Argentina es que no es totalmente así como tipo de economía, debido a la alta presencia de producción manufacturera local y una alta capacidad de producción de servicios, incluso tecnológicos, de base local, con una población para nada adaptable a un sistema de producción primaria puro, en el sentido que el sector primario no puede absorber a tanta gente como hay cualificada para realizar diferentes tareas. Por eso la lógica última de la libertad de mercado es dejar afuera del mercado a quien no pueda conseguir trabajo y echarle la culpa, responsabilizar a esa persona, ¿no? Simplemente ocurre que si se destruye un sector de la economía local para beneficiar a otro y para beneficiar la acumulación de determinados sectores locales y foráneos, la acumulación de capital de esos sectores, lógicamente un camino es responsabilizar al trabajador en sí mismo. Algo que está absolutamente lejos de ser algo nuevo en el capitalismo. Esto ocurría con mucha claridad ya, por ejemplo, en Norteamérica en la década del 60 y del 70. ¿Sí? Vale decir, hay mecanismos de control de lo social que ya llevan más de 50, 60 años en el primer mundo. No es raro que se apliquen aquí, tampoco es la primera vez que se aplican aquí, por supuesto, pero sí con esta vehemencia.
¿sí? Con esta insistencia en que, bueno, te va mal, el problema es tuyo. Lo que ocurre ahora es que hay un movimiento tan acentuado en esta dirección que se lo encubre con populismo de derecha, ¿sí? Con la mentira de, bueno, te aporreo pero es por tu bien, te aumento la tasa de desocupación, te aumento la inflación, pero a la larga es por tu bien, es la manera de salir del modelo empobrecedor. Una ficción, materialmente no es algo que pueda llegar a ocurrir, no hay ninguna razón por la cual las inversiones de capital en estas condiciones vayan a querer invertir en producción manufacturera de calidad o de alta incidencia tecnológica. Se llenan la boca a veces desde los sectores que defienden este modelo a que hay que agregar valor en la cadena de valor, pero eso no puede ocurrir en estas condiciones de liberalización de la economía, por un lado, y por otro lado es parte de la tarea reguladora del Estado generar las condiciones para que eso pase. Por un lado, generando la propia mano de obra, ¿sí? Que es lo que ha hecho tradicionalmente en la Argentina la educación pública, que está directamente atacada en este momento. Pero también generando las condiciones para que pueda el sector manufacturero de mediana alta incidencia tecnológica competir con los sectores de acumulación primaria. ¿Sí? O sea, acumulación primaria en el sector primario también, vale decir, en los sectores extractivistas de hidrocarburos, materiales estratégicos, litio, cobre, etcétera, la megaminería en general, bueno, ya dije los hidrocarburos, y por supuesto en Argentina el caso de las producciones regionales de baja incidencia tecnológica o mediana incidencia tecnológica, porque hay que decir que muchos sectores de la economía primaria argentina vinculados a la agroindustria muestran un alto grado de tecnificación. Desde la producción de soja, por ejemplo, a trigo, maíz y derivados de primera instancia, aceites, por ejemplo, está altamente tecnificado. Con mano de obra cualificada, maquinaria de primer mundo, ese tipo de elementos. Pero que está, por supuesto, orientado mayoritariamente a la exportación, el gran problema del desencaje entre el tipo de cambio necesario para que sea satisfactorio para los sectores exportadores y el que es necesario para importar bienes de capital necesarios para la producción manufacturera a un precio competitivo para su distribución, sobre todo en el mercado interno, dada la, es cierto, siempre débil capacidad exportadora de muchos sectores productivos manufactureros industriales locales, que muestran siempre en este sentido mucha debilidad. Cuando se pretende abrir la importación, puede servir para la importación de bienes de capital, pero también puede servir para la importación de competencia absolutamente destructiva, en el sentido competencia producida en condiciones mucho más competitivas en términos de precios relativos. Entonces se produce la destrucción de la producción manufacturera local, lo cual tiene como directa consecuencia la explosión de la desocupación, la subocupación, etcétera, etcétera. En este sentido se vienen verificando las condiciones que veníamos anticipando ya desde noviembre, cuando se sabía que Milei iba a ser el presidente, iba a aplicar un ajuste estructural y un plan de gobierno como el que se ha llevado a cabo. En este sentido ha mostrado bastante coherencia, incluso en su dependencia de la alianza, bueno, con sectores también de derecha económica profunda, como es el sector duro de la propuesta republicana, el segmento político que responde al expresidente Mauricio Macri. Bueno, esto como actualización de las circunstancias. Por ahí conviene después hacer otro tipo de análisis respecto de lo que puede llegar a ocurrir con la inestabilidad política y las resistencias que, como se preveía, está despertando en la aplicación del modelo, y los posibles resultados muy imprevisibles dado el nivel de caos que está predominando.